¿Cómo están en esta mañana? Es un gusto, un privilegio poder estar una vez más ahí en su hogar. Y a mis hermanos que me acompañan acá de la alabanza, pues qué lindo, ¿verdad? Que podamos, aunque sea algunos pocos, congregarnos todavía. Pero el Señor sabe que pronto, primeramente Dios, nos volveremos a estar todos aquí en este lugar. Y algunos otros que seguramente después de esto habrán reconciliado con el Señor sus corazones. Quisiera primero que nada invitarle que aquí ustedes que me acompañan y ahí donde está usted en su casa, vamos a orar, tal vez tomados ahí de sus manos en casa y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana tan hermosa que Él nos ha propiciado, nos ha provisto para que podamos nosotros ser refrescados con su lluvia. Allá afuera hay lluvia, pero la lluvia de la bendición está aquí adentro en nuestras vidas. Y sabemos que Él tiene algo preparado para nosotros en su palabra, de tal manera que sigamos siendo instruidos, sigamos siendo enseñados en el Señor para que nuestras vidas se mantengan en el camino recto que es el camino del Señor Jesucristo. Así que acompáñenme, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Señor, hoy elevamos nuestro corazón, le elevamos nuestras mentes a ti, Señor. Elevamos, Señor, esta oración, Señor, delante de tu presencia, Señor. Anhelamos que suba, Señor, como incienso delante de ti, Señor, y que tú puedas, Señor, escucharnos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Papá precioso, gracias Señor, porque nos permites estar, Señor, una vez más aquí. Y a través de estos medios, Señor, llegar a los hogares, llegar a las casas, Señor, en donde están mis hermanos reunidos, Señor. Unánimes, Señor, juntos, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Sabemos que en breve, Señor, podremos estar una vez más congregados, Señor. Sin embargo, no lo hemos dejado de hacer, Señor, porque estamos en nuestras casas. Y aunque sea por estos medios, Señor, nosotros estamos congregados también. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por tus misericordias, por tu amor, Señor, infinito, que nos han cubierto, Señor, bajo tus alas poderosas, Señor. Tu mano se ha extendido, Señor, sobre nuestras vidas y nosotros te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, yo te ruego que la palabra, Señor, al salir de mi boca, Señor, y llegar por estos medios, Señor, por estos medios audiovisuales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pueda llegar hasta el corazón, hasta la mente, hasta el espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hasta los tuétanos de cada uno de los que escuchan, Señor, para ser reconciliados contigo, para ser sanados, Señor, sus corazones, sus almas, sus cuerpos, Señor, sus mentes, en el nombre de Jesús, Señor. Que venga, Señor, aquella restauración, Señor, sobre cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Y que nuestros ojos sean abiertos, Señor, por la palabra. Que podamos entender, Señor, que podamos nosotros capturar, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, de tal manera que entonces podamos ponerlo por obra, Señor, y no seamos oidores olvidadizos, Señor amado, sino hacedores de la misma, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor bendito. Te ruego que nos ministres en esta hora, Señor, de una manera quíntuple en nuestras vidas, Señor, y que sigas poniendo, Señor, alrededor de nosotros ese vallado maravilloso que hasta hoy, Señor, hemos percibido en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que hasta donde mi voz pueda llegar, Señor, sea hoy, sea mañana, sea cualquier otro día, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, hasta ese lugar, Señor, pueda tocar los corazones, Señor, pueda hacer una obra maravillosa, Señor, de convencimiento, Señor, al corazón de cada uno, y que venga, Señor, el arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, la transformación, el cambio de la mente, en el nombre de Cristo Jesús, para que los corazones se vuelvan a ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu venida está muy, muy cercana, Señor. Gracias, Padre bendito. Utilízanos, Señor, como un instrumento, Señor, en tus manos, Señor, para llevar bendición. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.
ahí en su casa también usted puede darle un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno de todo ello. Amén. Muy bien, quiero platicar con usted de algo que el Señor hace unos días estaba, bueno, ahora hay bastante tiempo para meditar, siempre lo ha habido, pero creo que las mismas circunstancias, ¿verdad?, nos han dado la oportunidad de tener un poquito más de espacio, de tiempo, etcétera, para hacerlo. Sin embargo, en estos días sucedió algo y fue que me desperté y lo primero que vino a mi corazón fueron unas palabras que el Señor habló allá en diferentes capítulos de los evangelios. En el Evangelio de Mateo, en Marcos también se encuentra y también en Lucas. Y precisamente fue la palabra, mirad que nadie os engañe, o la frase, mirad que nadie os engañe. Y eso llegó a mi corazón y yo empecé a meditar en ello y a preguntarle al Señor que qué era lo que Él quería que pudiera transmitirles y la manera en cómo transmitirlo, porque es importante que como anunciadores, como heraldos de este precioso evangelio, de estas buenas nuevas de salvación, nosotros también sepamos dar a conocer el mensaje, ¿verdad?, tal y como es. Así que empecé a meditar en mi corazón, empecé a ver algunos pasajes que yo recordaba en mi mente y el Espíritu empezó a hablar a mi vida, a hablar a mi corazón con respecto a esto, porque los días que nosotros hemos empezado a vivir y desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora se ha incrementado mucho más, son días de engaño. Y por eso es que quiero platicar con ustedes acerca de esto, algo que yo le titulé obviamente de esta manera, el engaño. Muy sencillo de entenderlo, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, pues ahí está prácticamente difuminada la cabeza de la persona, no se sabe quién es, y obviamente se puede presentar de cualquier manera, pero para engañar. La Biblia dice que el mismo enemigo es engañador, ¿verdad? Y obviamente todas las cosas que él hace son para engañar. Ahorita vamos a ver algo que la palabra declara y algunos versos con respecto a esto del engaño. Porque si algo es interesante es saber que esta palabra engaño tiene varios significados en el griego, que es donde nos vamos a basar en el Nuevo Testamento. Y vamos es lindo que nosotros entendamos que el Señor nos está llevando a abrir nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos y todo nuestro ser para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Pero no solamente es entender lo que está sucediendo, sino como aquellos hijos de Isaacar, saber qué hacer en este tiempo y darnos cuenta por el discernimiento del Espíritu, basado en su palabra y en lo que Él nos habla al corazón, que nosotros tenemos necesariamente que salir del engaño. La Biblia dice que el enemigo vendrá con cosas tremendas, ahorita lo vamos a ver en unos momentitos más, que tratará de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero bueno, hay otra característica más que deben de tener los escogidos, por lo cual no serán engañados, no serán confundidos, y es que tendrán que ser fieles. Amén. Así que, pero vamos a verlo poco a poco y le ruego que me acompañe en estos minutos que tengo, que son pocos, por cierto, y hay que aprovecharlos. Y que me acompañe entonces, vamos a iniciar aquí en Mateo capítulo 24, verso número 3, y este es el capítulo que le decía, en el que me basé. Usted también lo puede encontrar en Marcos capítulo 13 y puede ir a Lucas capítulo 21 y va a encontrar prácticamente en esencia esto que está aquí. Y dice la Biblia en Mateo 24, 3, estando él sentado, es decir, el Señor Jesucristo, en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto?
¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces ahí prácticamente, aunque se ve que es una sola pregunta, pero son tres en uno. Les hizo tres preguntas, o más bien le hicieron a él tres preguntas en una sola. Si usted se da cuenta, él empieza a decirles, o más bien ellos empiezan a decirle, ¿cuándo sucederá esto? Primera parte de la pregunta. Segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? Segunda parte. Y la consumación de este siglo. Cuando hablamos de la consumación del siglo, no estamos hablando del fin del mundo. Para el fin del mundo falta todavía el milenio, el gran trono blanco y algunas otras cosas más que la palabra nos describe. O sea que estaban hablando, y usted va a la Biblia y esa palabra siglo ahí es la palabra aión, una era. Entonces es un espacio de tiempo. No está hablando del final del mundo. Está hablando del final de una era, del final de una época, del final de un tiempo en el que ha habido, por supuesto, una manera de vivir, de existir, una manera en que el mundo se dirige. Entonces le estaban preguntando cuándo iba a ser todo esto. Y entonces el Señor, y esto es lo que a mí el Señor puso en mi corazón, y obviamente pues yo lo estoy señalando acá, porque quiero que usted me entienda esta situación, y es que el Señor le respondió a ellos de la siguiente manera. Y les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese que cualquiera hubiera podido decir, bueno, el Señor ahí no les estaba dando ninguna respuesta, el Señor les estaba como llevándolos por otra ruta, como no queriendo darles tal vez una respuesta. Alguien podría decir que estaba como dándoles el avionazo, ¿verdad? A ellos, como se dice coloquialmente, hermano, pero no, el Señor les estaba haciendo ver cuál iba a ser la parte fundamental, qué era lo que iba a estar pasando en ese momento. Como le dije anteriormente, yo entiendo y la Biblia lo dice, ¿verdad? Que el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora y siempre, hermano, es padre de mentira y es engañador. Lo ha hecho desde el principio, dice la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos enseña a que este momento que el Señor les estaba hablando a ellos era un tiempo específico en el que no iba a haber un engaño solamente por aquí o por allá, sino que se iba a incrementar a volúmenes extraordinarios el engaño. Es decir, que iba a caracterizar el tiempo que estamos viviendo, porque nosotros estamos en el final de ese siglo, en el final de esa era, en el final de este momento en el que el mundo está siendo llevado, trasladado a una dimensión distinta. De igual manera nosotros estamos siendo trasladados a una dimensión distinta, espiritualmente hablando, y obviamente lo que estamos esperando es poder ser trasladados con Él fuera de esta dimensión terrena para pasar a la dimensión espiritual que tanto hemos anhelado. Amén. Ok, entonces, cuando Él les dice, mirad que nadie os engañe, les estaba diciendo, lo que va a haber es abundancia de engaño en todo lugar. Eso es lo que ustedes van a ver. Se recuerda que hay una parte de las Escrituras donde dice, cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo, entonces levantaos, erguíos, poneos de pie, alzad vuestras cabezas, dice, y ved que vuestra redención está cercana. Entonces, yo veo que cuando el Señor, claro, usted lee los pasajes anteriores, el contexto de eso, y se va a dar cuenta que el Señor hablaba de darse en casamiento, de casarse, de comer, de beber, etcétera. Pero eso alguien podría decir, siempre lo hemos hecho. Sí, pero que habla de terremotos, guerras, siempre han habido terremotos y guerras. Sí, definitivamente que sí.
Han habido situaciones, pueblo contra pueblo, naciones contra naciones, de diferentes etnias, etcétera. Sí, siempre ha habido, pero no todo al mismo tiempo, no todo al unísono como hoy nosotros lo vemos. Y eso es a lo que el Señor se estaba refiriendo. Entonces, exactamente la misma situación vemos nosotros con respecto al engaño. El engaño ha habido siempre, pero no en la dimensión que hay ahora, no de la manera en que se puede producir ahora. Y digo producir porque, si usted se da cuenta, estos medios son muy hermosos para poder llevar la palabra, la verdad de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que la palabra es verdad, que Cristo es la verdad y por supuesto Él es la palabra también. Pero también a través de estos medios se puede diseminar de una manera terrible la mentira y que consigo lleva un engaño. Y nosotros tenemos que entender que esa manera, ese proceder se ha incrementado. ¿Por qué? Porque como Daniel, en el capítulo 12, el Señor le habla a Daniel y le dice que una de las señales del final del tiempo era el incremento de la ciencia. Y obviamente nosotros entendemos que parte de la ciencia, no solamente esto, ¿verdad? Muchos aspectos de la ciencia, pero esta parte de la ciencia, lo que son las telecomunicaciones, lo que es la informática, la media, como le llaman, ¿verdad? O la media en otros lugares, hermano, nosotros vemos que se ha incrementado de un tiempo para acá. Lo que veíamos tal vez en películas de ciencia ficción para nosotros en ese momento, hoy en día lo vemos claramente. Hoy lo vemos, vemos que ya nuestros dispositivos, nuestros aparatos electrónicos, hoy sale uno y dentro de 15 días ya es obsoleto porque ya salió otro mejorado, etcétera. Y antes no era así, pasaban años. Para empezar, ni siquiera habían, ¿verdad? Pero ahora es continuamente. Y todo entonces se va incrementando. Y con ello, obviamente, se va incrementando también la diseminación a través de esos medios de todas las corrientes que puedan existir. Dentro de todo ello, el engaño. Y mucho más, o con mayor razón, el engaño. Así que continuemos, avancemos un poquito. Quiero decirle o anunciarle, ¿verdad? en esta mañana que por supuesto hay maneras en que el engaño llega, hay formas en que el engaño llega, hay quienes van a llevar ese engaño, y el engaño va a ir dirigido a en ciertos momentos a ciertas personas, y ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces sigamos un poquitito. Y si usted me acompaña aquí en el libro, o la epístola más bien a los Corintios, en 2 Corintios 11:3 dice la palabra, y esto aquí voy a detenerme un ratito, porque es importante que nosotros analicemos. Mire, todas las cosas que sucedieron al principio, o así como sucedió al principio, o en los principios, porque hay varios principios, cuando digo principios son los inicios de algo, así también va a suceder en los finales, o llega a suceder en los finales, según un patrón que la palabra nos deja ver a nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesús le llegan a preguntar, ¿le podemos dar carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier cosa? Y el Señor les dijo, no les dijo. La carta de divorcio que les extendió Moisés no es sino a causa de la dureza de su corazón. Estoy poniendo un ejemplo. Y entonces les dice el Señor, pero al principio no era así. Entonces, ¿qué les estaba dando? Una referencia del principio. Y así podemos ver nosotros varias veces que el Señor nos refiere a nosotros al principio, al inicio.
Así como veis que el Hijo del Hombre es tomado, así mismo va a regresar. ¿Cuándo? En el principio de la iglesia, de la integración de la iglesia gentil a la iglesia, bueno, que en ese momento estaba formada por judíos, pero que el Señor nos estaba abriendo a nosotros la oportunidad como gentilidad de entrar a la comunión, donde la sangre del Cordero nos iba a nosotros a limpiar y nos iba a dar la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Ok, entonces, así como en el principio, así también en el final. Entonces, yo veo algo acá, que el apóstol Pablo hace otra referencia. Y en esta referencia me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque la palabra dice, pero temo, dice el apóstol Pablo. Él más adelante usted se va a dar cuenta que él dice que él ya está por ser entregado en libación, es decir, que él ya estaba viendo que iba a ser el día de su partida. No sabemos si pasó por la muerte primera, algunos dicen que no, por las referencias que él mismo hace. Los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, allá en Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero hermano, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo, por lo mismo que él sabía que era su hora de irse, o estaba a punto de irse, él decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, oiga, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y aquí, hermano, hay unas cosas extraordinarias que yo quiero platicar con usted, porque cuando vamos a ver diferentes versiones de la palabra, nos vamos a dar cuenta que nos amplía el panorama y nos deja ver a nosotros este pasaje. Le quiero poner una acá, aunque las otras las tengo aquí, porque aquí está hablando de los sentidos, y a eso quiero que le ponga usted atención. Vuestros sentidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sentidos, estamos hablando obviamente de... Lo primero que se nos viene a nosotros es los sentidos que tenemos, que hemos estudiado, ¿verdad? En nuestra anatomía, que sería el sentido del gusto, del olfato, el tacto, el oído, la vista. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que esto sucedió, esto fue lo que hizo el enemigo con Eva, que sus sentidos los engañó en el principio. Usted se da cuenta que lo primero que con lo que empezó a engañar fue a través de los oídos, ¿sí? De los oídos. ¿Por qué? Porque le habló. Por eso. Hoy los medios que tenemos, como le decía al principio, son extraordinarios, son lindos, donde se puede diseminar la verdad. Pero como le decía, hay mayor diseminación o propagación de las mentiras, del engaño en muchas cosas. Entonces, por eso es de que muchos dicen, antes de que usted publique o republique algo, vaya a ver la fuente si realmente es confiable o no, ¿verdad? Si no, se hace partícipe de las mentiras, y claro, es una buena recomendación. Ahora, lo que yo quiero decirle es que Eva empezaron con su sentido, lo auditivo, y eso es lo que nosotros hoy vemos, lo auditivo juntamente con lo visual. ¿Por qué? Porque le empezó a hablar la serpiente, usted sabe, a Eva, y le empezó a hacer plática, y ella también le empezó a hacer plática a la serpiente. Y poco a poco, yo no sé si fue un día, 2 días, 3 días, 4 días, no sé, porque como no se contaban, ¿verdad? Estaban eternizados ahí, pero lo que sí entiendo es que empezó a hablarle, y cada vez que le hablaba, obviamente empezó a tratar de una manera sutil, es decir, de una manera solapada, de una forma muy fina, que le empezó a despertar hacia lo malo, es decir, empezó a extraviar. La palabra engaño está relacionado con el extravío. Con el error también. Entonces empezó a extraviarla de los sentidos, porque ella empezó a oír otra voz.
Y eso fue lo que el Señor le dijo al final a Adán. ¿Quién te enseñó? ¿Qué otra voz fue la que escuchaste? Entonces, démonos cuenta que el sentido del oído, hermano, es algo extraordinario que nosotros tenemos que cuidar. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Entonces, aquí le dice el apóstol Pablo a los corintios: yo temo que cuando yo no esté, que cuando yo me vaya, venga el engaño, la serpiente venga otra vez y los quiera a ustedes engañar. ¿A través de qué? A través de sus sentidos. Y ahorita vamos a ver que la palabra sentidos está íntimamente ligada con los pensamientos, porque eso fue lo que hizo precisamente el enemigo, la serpiente. Al estar hablando con Eva, le empezó a cambiar su mentalidad con las cosas que le decía. El otro sentido que le empezó a desviar fue el sentido de la vista. ¿Por qué? Y por eso digo, tan interesante esto, ¿verdad? Que lo audiovisual es lo que puede llevar a alguien a desviarlo tan rápida y tan fácilmente. ¿Por qué? Porque entonces usted se da cuenta, ahí lo puede leer en Génesis, se va a dar cuenta que al final de todo, la Biblia dice que a ella vio que el fruto era codiciable, cuando nunca antes había sido codiciable para ella. Mientras que ella estuvo escuchando la voz del Señor a través de su esposo, y literalmente también las instrucciones a través de su esposo, que le hablaba todos los días el Señor a ambos, y las instrucciones de Dios que se quedaban ahí plasmadas en sus corazones, en sus mentes. Y mientras que el Señor les puso el panorama verdadero, porque Él les dijo: ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí, de todos los árboles que hay, ustedes pueden comer. En cambio, la serpiente empezó diciéndole todo lo contrario, diciéndole con que Dios dijo que no comieran de ningún árbol que hay en el huerto. Mire la manera, la perspectiva, cómo se la empezó a cambiar, ¿verdad? Como dijeran por ahí, cómo le empezó a dorar la píldora de una manera terrible, ¿verdad? A Eva, de tal manera que empezó a engañarla. Y fue sutil, fue poco a poco. Y mire, hermano, nosotros tenemos que entender que el enemigo así va a venir. No va a presentar, usted sabe que no se va a presentar con cola, cachos y de color rojo, ¿verdad? Como lo pintan. Así feo, así no se pinta, así no va a llegar el enemigo, sino ¿quién caería? Al contrario, todo el mundo saldría corriendo. Pero ¿cómo va a llegar? Con artimañas, con maneras sutiles, con maneras finas, atractivas incluso, para poder desviar. Pero sigamos acá, y ahorita vamos a ver eso un poquitito. Entonces dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Démonos cuenta que aquí hay incluido una porción, un elemento que se llama astucia. Y hay que tener cuidado con eso. Engañó a Eva: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Dios lo que quiere es que nosotros, por la Biblia dice que Él viene por los fieles de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere que haya en nosotros? Fidelidad, definitivamente. Que haya fidelidad en nuestras vidas. Entonces, quiero leérselo en algunas otras versiones. Y le quiero leer algo que yo apunté aquí. Vemos la relación de los sentidos respecto a la mente, por lo que voy a ponerle. De hecho, se lo voy a poner de una vez para que usted lo vaya leyendo por ahí. Vamos a ver si creo que sí le puse lo que dice. Sí, el pensar con respecto a la mente, y se lo voy a leer en otras versiones. Y que fueron engañados de una manera sutil. Por ello tenemos que ser muy cautelosos, solicitando del Espíritu y de la palabra el discernimiento, ya que el engaño no se presenta de manera evidente, lo que le decía hace un momentito. Como resultado del engaño viene, oiga, la codicia, y esto quería dejárselo en su corazón, o quiero dejárselo en su corazón. El resultado del engaño, o el resultado del engaño, es la codicia, junto con ello la desobediencia. ¿Por qué digo esto? Porque al engañar a Eva, dice que
sus ojos cuando los desvió, cuando los pervirtió, cuando los metió a un error a través de lo que le hablaba, entonces le pareció que el fruto aquel era codiciable a sus ojos, cuando nunca antes lo había sido. Entonces, esa codicia, ese deseo en aquel momento sobre la mujer, lo que hizo fue llevarla a la desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho que de ese árbol no podían comer por lo pronto. Iban a comer después, sí, pero tenían que ser enseñados, instruidos, llegar a un cierto nivel en el que les iba a permitir hacerlo. Pero como no habían llegado a ese nivel, sino que se pusieron a oír, bueno, ella se puso a oír otras voces, entonces la engañó y le produjo codicia. Y esa codicia lo que hizo fue llevarla a la desobediencia. Ahora, como después de eso, al llegar la desobediencia, oiga, el resultado de ello fue el miedo. Tremendo, ¿verdad? El resultado de ello fue el miedo. Entonces, mire la manera que el enemigo va trabajando. Si nosotros, y hermano amado, usted que me está escuchando ahí en su casa y los hermanos que están acá también, hermano, si algo nosotros vemos que el Señor dice, habla, expresa cuando se presenta a los suyos es, pasa a vosotros. Lo hacía el sacerdote cuando salía de consultar al Señor allá en el ejercicio levítico. Usted se da cuenta que lo que él anunciaba era paz. Y esa paz entonces traía certeza, traía seguridad, porque era lo que escuchaban. Ahora, en este tiempo en el que nosotros estamos, hermano, perdóneme, pero se oye de todo y voy a ser tal vez un poquitito más enfático en esto. Usted prende las noticias ahorita, hermano, y oímos la misma situación en todas las noticias, en todos los medios de comunicación. Perdóneme, pero si nosotros estamos en ello continuamente, todos los días, estamos escuchando y la cantidad de muertos y las personas que están infectadas y todo el asunto, entonces al final, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a despertar en nosotros el miedo. Podría llegar, y por eso dice la palabra, y es un engaño, porque el Señor nos ha prometido a nosotros que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos ha prometido que Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, que Él es la roca de nuestra salvación, entonces que Él es abrigo para nosotros y para todo aquel que en Él cree. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, no permitamos que lleguen otras voces, no permitamos que vengan a nuestros oídos, a nuestros sentidos, palabras de otro lugar que no sea la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos va a mantener a nosotros en seguridad y con seguridad, en certeza y con la certeza que es la verdad. La misma Biblia lo dice, la sumatoria de sus palabras, dice el Salmo 119, es la verdad. El Señor mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué se necesita en este tiempo de tantas mentiras, de tanto engaño? La verdad. Y entonces, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra del Señor. Eso es definitivo. Entonces, quiero, para no llegar a tener miedo, cuando el Señor mismo se les apareció ya resucitado, les hablaba a los suyos y les decía, no teman, soy yo. Cuando se les apareció a ellos en medio de la tormenta, ¿verdad? Como ahorita, una tormenta que se vino. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que estar confiados de que estamos en la barca donde está el Señor Jesús. Y Él, o más bien donde el Señor llegó, porque Él se presentó en medio de las aguas, en medio de la tormenta, y les dio seguridad. Porque dice que ellos se espantaron cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma, dice unas versiones. Hermano, y entonces el Señor les dijo, no teman, soy yo. Y por eso es que Pedro le habla y le dice, bueno, si eres tú, entonces manda que yo vaya. Ven, le dijo el Señor. Y empezó a caminar sobre las aguas. Entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor lo que hace es poner seguridad en nosotros. Pero todo ¿hacia dónde va dirigido? Hacia los sentidos. ¿Y por qué le decía que los sentidos? Y esta traducción del lenguaje actual dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva,
que fue engañada, oiga, por la astuta serpiente. También ustedes, dice, pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Me impresionó eso, me gustó mucho, porque dice que podemos, o bueno, no nosotros, ¿verdad? Primeramente Dios, que así sea. Mientras que estemos nosotros apoyándonos en la palabra, buscando que el Espíritu nos hable, buscando la revelación del Señor a través de las Escrituras, de la búsqueda obviamente continua de la oración, etcétera. Hermano, nosotros vamos a tener certeza de las cosas. Pero el apóstol dice aquí, porque pueden llegar a ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Entonces, dése cuenta hacia dónde va el desvío, hacia dónde va el error, a dejar de pensar, a dejar de tener la seguridad en nuestra mente. Por eso dice el libro de Filipenses, tal vez si alguien me lo busca por ahí para apoyarme un poquito. Filipenses, me parece que es en el capítulo 3, pero no estoy seguro, donde dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Y claro, todas esas cualidades, todas esas virtudes están en Cristo Jesús mismo, están en el poder de su Espíritu Santo, están en el Padre, que los tres son uno solo, ¿verdad? Y es Dios para nosotros. Hermano, si nosotros dejamos de pensar en eso, cualquier otra cosa puede ocupar nuestra mente. Y eso es un peligro. No sé si alguien lo encontró, pero hermano amado, nosotros debemos entonces continuamente de pensar en las palabras que el Señor nos habló en nuestra vida y en las palabras que nos sigue hablando, porque la palabra es un presente continuo. Ahora, interesantemente, el apóstol Pablo en otro pasaje habla y dice, porque yo no me canso de repetirles a ustedes las mismas cosas, si para vosotros esto es seguro. Es decir, si esto les va a causar a ustedes seguridad. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestra vida? Seguridad, certeza. Mientras que Adán y Eva estuvieron escuchando la voz del Señor, siempre caminaron firmemente, siempre estuvieron con seguridad, siempre vivieron bajo la certeza y la seguridad de que todas las cosas estaban caminando bien. Entonces, nosotros, mientras estemos apoyados en la palabra del Señor, mientras estemos escuchando la palabra, mientras estemos pensando en ello, entonces vamos a tener seguridad. Léelo, por favor, hermano Richard, si fueras tan amable. Amén. Amén. Dice, por lo demás, ¿El pasaje es? Filipenses 4:8. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. ¿Ya veo? Entonces, todas esas cualidades que están descritas en la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo, y ya le dije, el Espíritu Santo, el impulso, el poder del Espíritu, y Dios mismo, el Padre, hablando desde el principio, hermano, nos van a traer a nosotros seguridad, nos van a traer certeza, no nos vamos a desviar. Vamos a seguir pues, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo mismo. Y no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda. Entonces, vemos nosotros estos tres elementos que sería lo que se habla, ¿verdad? El despertar, la codicia, la desobediencia y por último el miedo. Los vemos interactuar continuamente. A través de las Escrituras lo podemos ver nosotros. Ahora, quiero leerle algunas otras versiones que quizá no van a aparecer aquí, pero que me interesa que nosotros veamos esa relación que le decía entre los sentidos que habla en la versión 60 con respecto a la mente, con respecto a la mente. Cuando hablo de la mente y hago así, es porque obviamente nosotros lo relacionamos muy fácilmente con nuestro cerebro, ¿verdad? Pero hablamos de ello, hablando de la mente espiritual también, que nosotros necesitamos despertar, o mantener despierta, más bien, no despertar, ¿verdad? Porque si no, estaría difícil la situación. Ok,
la Biblia del lenguaje sencillo dice de la siguiente manera, o la BLS: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados, oiga, y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Entonces ya ahí otro elemento más o menos es igual que la traducción del lenguaje actual, solo que le añade ahí, o yo creo que está exactamente igual, ¿no? Sí, creo que está igual, más o menos por ahí. La pureza, la sinceridad y la pureza acerca de Cristo en el pensar. Es decir, bueno, cuando vamos a Gálatas, usted se recuerda, Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice: ¿por qué son insensatos? ¿Qué es lo que les pasa? Ustedes, viene alguien y les habla de cualquier otra cosa y allá van detrás. No les enseñamos nosotros a Cristo, y a este dice resucitado. ¿No les mostramos nosotros el poder del Señor que murió en la cruz pero que resucitó, y esa es la esperanza de gloria para nosotros? Entonces, ¿cómo se dejan ustedes tan fácilmente engañar? Mire, hermano, yo le voy a decir algo, tal vez solo a mí me pasa, ¿verdad? A usted no, gracias a Dios. Pero hermano, fíjese que a mí de por sí, digamos, ir al cine poco me gusta, no me gusta, más bien casi nada. No porque piense que ahí esté mal o algo, no, usted tiene la libertad de ir, sino porque me afecta. El que esté todo cerrado y la luz me afecta, me da dolor de cabeza, tengo problemas con los ojos. Entonces, el asunto es que yo me doy cuenta que cuando uno ve una película, como que a través de ello sale uno de su realidad. Más cuando son películas así sí, los Avengers, cualquier otra cosa, ¿verdad?, de esa naturaleza. Hermano, de ciencia ficción, como le llaman, rapidito saca, y que entre broma y broma, dice alguien, la verdad se asoma, y en todo eso hay algunas cosas que también es una realidad, pero que lo ponen como una ficción precisamente para llevar al engaño. Entonces, de eso lo hemos platicado en algunas oportunidades. Y nosotros nos damos cuenta que rápidamente digamos, a un niño que ve una situación de esta naturaleza, él ya piensa que es un superhéroe, ya quiere comprar la capa o el escudo o los lentes, y él piensa que puede hacer todo lo que los otros hicieron. Y fíjese que interesantemente, no sé si más adelante lo puse, pero de todas maneras se lo voy a dejar. Usted puede leer Efesios capítulo 4, desde el verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor, yo creo que sí lo tengo ahí, pero la Biblia dice que la administración de los 5 ministerios de la palabra quíntuple en nuestra vida, lo que hace es pasarnos de ser niños a ser maduros, a ser adultos, dice una versión. ¿Por qué? Porque el niño es fluctuante, es fácil de ser engañado. Entonces, porque usted sale de ver una película y pues le durará la emoción, tal vez en su mente puede usted pensar, ahorita que salgamos a lo mejor vienen unos malos y yo la voy a hacer de héroe, pero nomás baja las gradas ahí o sale de las puertas del cine y ya se da cuenta de la realidad que está viviendo. Usted sabe que si alguien llega con una pistola, lo que va a hacer es darle, hasta como dijo alguien por ahí, ¿va?, el dinero o la vida, y le dijo a la mujer: mi vida, vete con el Señor, ¿verdad? Pero hermano amado, vuelve uno a la realidad cuando uno tiene una mente pues capacitada, entrenada, y nosotros nos damos cuenta que eso es lo que el apóstol está diciendo. Mire, qué tremendo es que Eva, hermano, ¿quién era su profesor? ¿Quién era su maestro, su teacher, dirían aquí, va? ¿Quién les enseñaba? Dios mismo. Y la serpiente con su astucia fue capaz de engañarlos.
Entonces yo digo, bueno, nosotros con mayor razón tenemos que cuidarnos, con mayor razón tenemos que estar aferrados a la palabra, con mayor razón tenemos que oír la palabra, con mayor razón tenemos que buscar la palabra y estar metidos en ella. ¿Por qué? Porque si aquellos que Dios mismo los instruyó, los lograron sacar del huerto, y nosotros que no tenemos la estatura que ellos tenían, tan solo esa estatura que ellos tenían, hermano, perdóneme, pero estamos a expensas. Fuera de la palabra del Señor, estamos a expensas. Fuera del seguir pensando, como lo que dice el apóstol Pablo ahí, fuera de estar pensando en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, etcétera, fuera de ello estamos expuestos, muy expuestos al engaño, a la mentira. Entonces, sigamos acá. Yo le quiero leer otras versiones, porque mi interés es dejarle esto bien marcado en su corazón. Quizá no abarquemos todo lo que yo quiero decirle, pero como primeramente Dios pronto nos volvemos a encontrar por acá, entonces ahí me recuerda que se lo predique. Y de todas maneras, pues seguiremos por estos medios, ¿verdad? Para quien me esté viendo, quizá que no se congregue con nosotros o que esté en otro lugar y finalmente nos hace el favor de escucharnos. Dice la Martín Nieto, pero temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, oiga, era lo que le decía, la homologación de la palabra engaño, pervierta también vuestros pensamientos y os apartéis de la fidelidad y de la consagración a Cristo. Qué tremendo, ¿va? Fidelidad y consagración a Cristo. Es decir, si vienen otros pensamientos a causa del engaño, si el engaño llega o permitimos más bien una entrada al engaño, podemos empezar a dejar nuestra consagración hacia el Señor y nuestra fidelidad. Y eso nos pone en un riesgo terrible. ¿Cuál riesgo? En el riesgo de que nosotros no seamos llevados, no seamos sacados, no seamos arrebatados. ¿Por qué? Aunque algunos se burlan de eso, pero bueno, como los días de Noé dice que iba a hacer todo esto, ¿verdad? Y Noé estuvo 120 años predicando que venía un diluvio y ninguno le quiso creer, sino hasta que empezó a llover. Así que yo seguiré predicando el arrebatamiento. Si pasa, gloria a Dios, y si no llegara a pasar, por lo menos, hermano, no dejó usted de escucharlo, ¿verdad? Y está preparado. Amén. Lo digo en mis días, que no soy tan viejo tampoco. Pero si el Señor por su misericordia llegara a extender esto un poco más para que la gente se salve y a mí me llegara a tocar ver muerte, yo estoy seguro que mi Redentor vive, dice en el libro de Job, y Él de las cenizas me levantará. Entonces nosotros entendemos, claro, estaba hablando del Señor Jesucristo, pero entendemos que hay un arrebatamiento, porque ahí está en la palabra, está muy claro. El que no quiere ver, de plano no va a ver. Mi papá decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero ahí está en las Escrituras. Y eso es interesante también, ¿verdad? Porque está hablando de los sentidos de la vista. Pero vayamos a esto. Lo que yo quiero decirle es que nosotros entendemos que el Señor viene por los fieles de la tierra. Y ahí dice que si somos, se lo vuelvo a leer otra vez, aquí en la Martín Nieto, dice, pero temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, pervierta, desvíe, lleve al error, engañe. Cualquiera de todas esas palabras, ¿verdad? También es un símil. También vuestros pensamientos, y os apartéis de la fidelidad y de la consagración a Cristo. Miremos otras versiones más que tengo por acá, que le quiero leer. La Nácar Colunga dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también corrompa vuestros pensamientos, apartándolos de la sinceridad y de la santidad debidas a Cristo. Extraordinario, qué tremendo, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere llevar a nosotros a la santidad. Dios nos está llevando a nosotros a la santidad. De hecho, la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero ¿cómo llegaremos a la santificación si hay engaño? Si permitimos el engaño.
Si no estamos pensando en lo justo, en lo bueno, en lo amable, en lo perfecto, en todo lo que la palabra nos enseña a nosotros, tenemos que tener entonces ese cuidado en nuestras vidas. Definitivamente tenemos que tener cuidado. ¿Qué cuidado? El cuidado de estar sumergidos en la palabra del Señor, reconciliarnos con la palabra. El término reconciliación, yo se lo he dicho desde el momento en el que a mí, mi apóstol, el apóstol Freddy, me habló y me dijo, y el apóstol Sergio, que es la cabeza general de todos nosotros, hermano, nos han estado hablando, pero el apóstol Freddy hablaba a mi corazón y a mi vida, por supuesto, y eso llegaba a mi corazón, que es la reconciliación, tomar la posición que a nosotros nos corresponde. Porque hermanos, si nosotros preguntamos, y en este caso, la reconciliación con la palabra, porque como decía alguien antes, ¿verdad? Ahora todas las Biblias son electrónicas y todo, y usted la carga ya sea en su celular o en su tableta o en su computadora, etcétera. Antes se llevaba obviamente en papel y le decían algunos, ¿verdad? Que los hermanos tenían la Biblia solo como desodorante, ¿va? Porque así la cargaban debajo del brazo, pero nunca la leían. Y yo veo que ahora, perdóneme, ¿va? Yo no quiero acusar a nadie, ni el Señor reprenda al diablo, ¿va? Él es el acusador, yo no. Pero sí, yo veo que muchos tienen... llegan a decir, tengo un montón de versiones, tengo 20, 30, 40, 50, 100, 500 versiones. Pero mi pregunta es, ¿y cuántas leemos? ¿Y cuánto de ello realmente nosotros nos ocupamos? Mira, ahora no, definitivamente no tendría que haber excusa para no decir que tengo unos 20, 30 minutos para poder leer, 5, 10, pues 15 minutos para poder leer la palabra del Señor. Nuestros jóvenes que ahora los dejaron ya en la casa definitivamente, ¿verdad? Ya no van a haber clases. Y alguno dirá, ¡jala, qué martirio! No, qué bendición que nuestros hijos estén en casa, la verdad, ¿verdad? Aunque a veces, pues, definitivamente, como en todas las casas, ¿verdad? Tenemos dificultades, pero es una bendición que nuestros hijos estén bajo nuestra sombra, ¿verdad? Que nosotros les podamos hablar en la casa de las cosas del Señor y que nos vean orando y buscando la palabra del Señor. Ok, para tomar ejemplo, por supuesto. Pero vuelvo a esto. Hermano amado, nosotros tenemos que reconciliarnos con la palabra. Y al decir reconciliarnos con la palabra es tomar la posición verdaderamente, que no solo digamos, sí, yo tengo tantas versiones. Sí, ahí está la palabra, pero nunca la leemos. Tomar nuestra posición es empezar a leerla, a escucharla. Bueno, tal vez usted por diferentes circunstancias no tuvo estudios y le cuesta un poco leer, o pues estudios suficientes, o tal vez sus padres no tuvieron la oportunidad de darle por completo los estudios. Se esforzaron pero no lo alcanzaron, y usted y algunos otros porque lo desaprovecharon, ¿verdad? Pero el asunto es, también la Biblia está en audio. Hay montones de aplicaciones, ¿verdad? O de apps que están ahí las Biblias para oírlas. Entonces, no hay excusa para nosotros. ¿Quién no tiene ahora audífonos y se puede sentar? ¿Va? Algunos son más creídos que otros con AirPods. ¿Cómo se llama? AirPods, ok. Así como lo dije. Es que no sé si es Air, no sé, Air. Como de aire. Bueno, está bueno, por eso pues. El asunto es que nosotros nos damos cuenta que para escuchar la palabra hay todo tipo de métodos en este momento. La Biblia dice algo y es algo que quiero dejarle en su corazón. La Biblia dice que al que más se le da, también más se le demanda. Nosotros no somos como un par de siglos atrás, donde apenas se empezaba a diseminar la palabra del Señor en papel, porque aparte de todo, pues la tenían encadenada ahí en los monasterios, ¿verdad? Eso es sabido de todos. Pero no se podía expandir porque había que transcribirla toda a mano, hasta que llegó aquel hombre de Dios, Gutenberg, al que el Señor le alumbró para empezar a hacer la primera imprenta. Y lo primero que se hizo en esa imprenta fue la Biblia.
Entonces se empezó a diseminar, pero se imagina usted ahora, en un aparatito, hermano, que cargamos entre la bolsa, los varones, ¿va? Y las hermanas ahí dentro de sus bolsas, ¿va? Que nunca se encuentra nada, pero ahí está. Hermano, en ese aparato, cientos de versiones que se pueden leer. Entonces, mientras más se nos dio, esta generación, hermano, será demandada, muy demandada. ¿Por qué? Porque la verdad se puede saber y se puede buscar en cualquier parte. Pero lastimosamente, esta generación adúltera, dice la palabra del Señor, lo que quiere es señal. Y no se dan cuenta que la Biblia misma marca y dice que a la palabra siguen las señales. Entonces, ¿qué es lo primario? La palabra, no las señales. El engaño, y eso lo veremos más adelante porque el tiempo me ha consumido, pero lo veremos en otra ocasión. Pero le dejo esto en su corazón. Una de las cosas que la Biblia dice es que vendrán falsos cristos y falsos profetas engañando, haciendo portentos y prodigios. Y la gente se va a ir detrás de ellos. Incluso, dice, ahí es donde dice, y si fuera posible, aún a los escogidos engañar. ¿Por qué? Porque cuando usted se da cuenta, en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, habla de la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia es la iglesia fiel y es la candidata a irse en el arrebatamiento como novia del Señor, pero le dice algo el Señor, porque has guardado, ¿qué dice? La palabra, no dice las señales de mi paciencia, dice la palabra de mi paciencia. Entonces yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que tiene la superlativa, la superior importancia en nuestra vida? La palabra. La palabra, para no ser engañados. Y le voy a terminar leyendo estas versiones y después de esto vamos a orar. Quizá haya alguien que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús a través de este medio. No sé, en algún momento llegará a alguien esta voz que le habla. No muy melodiosa, pero al final con el mensaje de la vida y de la esperanza y de las buenas nuevas de salvación que es el Evangelio. Déjeme leerle nada más estas otras versiones y con esto voy a ir concluyendo. La BTA 2003 dice: mas temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean, oiga, maleados vuestros espíritus. Qué terrible, ¿va? Esta versión sí, tremenda. Sean maleados vuestros espíritus y degeneren, oiga, de la sencillez propia del discípulo de Cristo. Qué tremendo. Y para concluir, la ELPD dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, esa es otra palabra que se utiliza para hablar de engaño, y usted lo puede buscar entonces en la Biblia también así, la seducción. Sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente. Oiga eso, qué tremendo. Apartándose de la sinceridad de vida a Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que entendamos algo. Por el Espíritu y por la palabra, nosotros podemos mantenernos en la verdad. Por el Espíritu y por la palabra no nos desviaremos del camino que es Cristo Jesús. Está trazado. Está trazado para que lleguemos a la vida eterna. Eso es lo que el Señor vino a hacer en nuestras vidas. Y por eso es que el Señor clamó al Padre, para que el Espíritu Santo descendiera y Él fuera nuestra guía, Él fuera nuestro consolador, Él fuera el que nos lleve y nos diga: aquí vas bien, esto te puede corromper, esto te puede distraer, esto te puede llevar hacia otro lugar. Pero esta palabra de verdad es la que te va a mantener dentro del camino hasta llegar a la vida eterna. Yo no sé si haya alguien en esta hora que me esté escuchando. Probablemente sí, probablemente no. Pero de todas maneras quedará grabado en esto para que si en algún momento alguien a través de estos medios disemina este
este video pueda entender que el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y que lo que quiere es enseñarnos su verdad de tal manera que entonces no seamos engañados, no seamos desviados, no seamos corrompidos en nuestro interior, no seamos pervertidos en nuestros pensamientos, sino que nosotros nos mantengamos en la fe, en la certeza de que el Señor viene por su pueblo, de que el Señor nos está entregando su salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y los que ya conocemos al Señor Jesucristo, hemos reconocido al Señor, nos está dando la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios y terminar en la casa del Padre. Así que si usted que está ahí escuchando, si usted que está ahí observando, en esta hora anhela no ser engañado, porque el tiempo es terrible, el tiempo de engaño cada día será peor, y así lo dice la palabra, que aquellos hombres engañadores, dice la Escritura, van de mal en peor, engañando y siendo engañados de otros. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos en el último tiempo. Pero si usted le quiere abrir su corazón al Señor y dejar que la verdad entre en su vida para no ser confundido, para no ser engañado y para poder ser parte de ese arrebatamiento, ser parte de ese irnos, de ese sacarnos, porque la Biblia dice que el Señor nos salvó no para meternos al día de la ira, sino nos salvó para que nosotros fuésemos escapados de ese día. ¿Cómo? Sosteniéndonos en la verdad. Pero si usted no le ha abierto su corazón a la verdad que es Cristo y lo quiere hacer en esta hora, yo le voy a invitar que ahí donde está, cierre un momentito sus ojos, y mis hermanos que están acá me van a acompañar también, y usted que está en la casa, mi amado hermano. Seguramente sé que el Señor ha hablado a su corazón, no por lo que yo dije, sino por lo que la palabra dice a nosotros. Usted que está ahí en su casa, acompáñeme, ayúdeme, oremos para que el Señor toque los corazones de aquellos que necesitan abrírselo a Cristo Jesús y no ser ya más engañados y no ser ya más desviados, sino volver su corazón al Señor. Y quizá haya alguien que se haya alejado del Señor por haber oído otras voces, por haber dejado de escuchar la palabra. También es el momento de regresar. Este es el tiempo de tu reconciliación con el Señor, de volver a tomar el lugar de hijo que te corresponde. Así como el pródigo, el papá nunca lo desechó. Él llegó con el pensamiento, o había pensado allá, porque saber cuántas cosas no había escuchado, y dijo: llegaré y le pediré perdón a mi padre, y le diré que me haga uno de sus criados, porque ya no soy digno de ser hijo. El padre jamás pensó en eso. Tú que te has alejado del Señor, tienes que saber bien esto: jamás el Señor te negará como hijo. Pero es necesario que tú vuelvas a la casa del Padre y le pidas perdón y tomes tu lugar de hijo, tu lugar de obediencia, tu lugar de comunión con el Padre nuevamente, que es nuestro Dios. Y este es el momento para que tú vuelvas al Señor. Después de esto no sé qué vaya a suceder, pero lo que sí tengo por certeza es que si a través de este medio tú le abres tu corazón al Señor, o tú que te habías alejado, vuelves a Cristo Jesús, seguramente, óyeme bien, seguramente no entrarás al engaño si te aferras o nos aferramos a la palabra del Señor y le creemos firmemente, porque por el Espíritu y por la palabra nosotros seremos cimentados en nuestra fe y no seremos desviados, no seremos conmovidos, porque el Señor nos guardará en todo momento. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Dios de misericordias. Gracias, Señor, por tu palabra primeramente. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en casa. Yo te ruego que nos sigas afirmando, Señor, en tu palabra, que sigamos nosotros, Señor, firmes en el pensamiento de las cosas espirituales que vienen a través del Espíritu precisamente, y de la palabra que es la verdad. Que sigamos pensando en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre,
en aquello que es digno de alabanza, Señor, que eres tú mismo, que es tu reino, Señor, que es tu Padre que está en los cielos, que es el Espíritu Santo en nosotros, obrando, actuando con fortaleza, cimentando nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nosotros seamos reconciliados con la palabra, que tomemos, Señor, la posición que a nosotros nos corresponde dentro de este ejército maravilloso que tú has levantado, Señor, en el nombre de Jesús, para poder entender, Señor, los reglamentos, los estatutos, Señor, las ordenanzas que tú nos has dado, de tal manera que no perezcamos. En el nombre poderoso de Jesús. Y oramos también, Señor, en esta hora, por aquellos que por primera vez, Señor, van a abrir su corazón, Señor, delante de ti.